Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de música astral, te ha llevado Dionisios de su mano al infierno, y con las nuevas rosas triunfantes volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán, que en esta lengua madre la clara historia queda, corazones de todas las Españas llorad, Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro, esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos españoles en un severo mármol, su nombre, flauta y lira, y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse, si no es el mismo Apolo, nadie esta flauta suene, si no es el mismo Pan. Son los versos de Antonio Machado a la muerte de Rubén Darío, que falleció un 6 de febrero de 1916, según dicen que a las 10:15 de la noche en León, tras haber sido intervenido por el doctor Luis H. de Baile por unas complicaciones que tenía de sus enfermedades. Bien, bienvenido una vez más a Literatuando. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado del más allá, que es Rubén Darío. ¿Cómo estás, Ceci? Bienvenida. Súper bien, emocionada de tener este especial dariano, uno de nuestros poetas más reconocidos en nuestra tierra, reconocidos a nivel internacional y lamentablemente también tan poco conocido por nosotros mismos. Hay monumentos, hay parques, hay un sinnúmero de lugares que llevan su nombre y todavía es un total desconocido por muchos. Lo fue para mí por mucho tiempo, fue un nombre, fueron fechas, fueron versos que fueron memorizados así como que al tubo en el colegio, pero que no los entendía. Hasta más adelante fue que lo empecé a apreciar. Entonces, súper emocionada que vamos a hablar de Rubén Darío. Sí, fíjate, generalmente, bueno, hay que decir desde el principio, no somos expertos, no somos gente que da cátedra dariana, somos amigos, somos gente que ha leído a Darío o que lo lee por allá de vez en cuando, tal vez menos en cuando que en vez, pero nos gusta su producción, su obra, y también consideramos que es necesario traerlo a colación, o sea, porque Darío es un personaje tanto, no voy a decir apátrida, pero ya lo dije, es cosmopolita tanto como atemporal. Entonces, podrá no gustarte Darío, pero no te va a resultar indiferente en realidad. Exacto. Bien, y sí, pues no somos expertos, pero hemos leído algo de él. Algo como Somos lectores Caupolicán. que disfrutamos. Sí, correcto. Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer un recorrido, muchachos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast Literatuando de infinitas charlas, infinitos libros. Vamos en esta andamos ocasión a dedicarle, andamos con la camiseta oficial. Ustedes habrán visto también en nuestro perfil de Instagram, Literatuando Podcast. Vamos a hacer un recorrido por diferentes áreas de la obra dariana. Pero vamos a empezar primero por una breve biografía. También dejamos una pregunta para todos ustedes en nuestro perfil de Instagram, donde le preguntábamos cuál era su poema o su cuento favorito de Darío. Vamos a compartir un poco de lo que ustedes nos dijeron y luego ya vamos a entrar de lleno a hablar sobre la obra de nuestro gran poeta y también cuentista, que hay que decirlo que también se destaca en prosa. Entonces, Darío, en Nicaragua, enero y febrero, mucho se escucha resonar el nombre de Darío, porque bueno, en enero fue su cumpleaños, él nació un 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy Ciudad Darío, que hoy lleva su nombre gracias a lo reconocido que también fue en vida, porque hay que decirlo, él también fue reconocido en vida en España, en Europa, en Francia, en Argentina, Chile, que también visitó, El Salvador, Guatemala. Fue un poeta que realmente logró reconocimiento en vida. No fue hasta que él haya partido de esta vida, pero claro,
Luego hubo también varios esfuerzos por poder recoger toda su obra, y parte de esos esfuerzos incluso vino del esposo de su última pareja, que más adelante vamos a hablar de eso. Pero bueno, entonces en enero y febrero en Nicaragua hay muchas fiestas, hay muchos homenajes hacia Darío, porque justamente vino al mundo un 18 de enero de 1867 y murió súper joven, murió con tan solo 49 años, un 6 de febrero de Estaba en la flor. 1916. Estaba en la flor. Y lo que pasa también es de que a él le afectó mucho esta su adicción al alcohol. Ampliamente conocido de que tenía problemas con el consumo del alcohol, y llegó a desarrollar cirrosis. Entonces, por las complicaciones de esta enfermedad es que él fallece. Algunos dicen por ahí que también fue como que acelerado su proceso por algunos procedimientos médicos de su gran amigo, el doctor de baile, que por cierto es el papá de Margarita, a quien le dedico a Margarita de baile, y también el Y de papá Salvadorita, ¿no? de Salvadorita, que sería la esposa del primer Somoza de la dinastía de los Somoza. Y más Del horrible. adelante vamos a ver también cómo se entrelazan estas historias en otra obra de otro nicaragüense que también escribió al respecto. Pero bueno, Darío, muy temprano, él mostró que era un prodigio, aprendió a leer, se dice que a los 3 años, y desde pequeño se le conocía como el poeta niño. Él viene de una familia disfuncional, de un matrimonio mal habido, que no se llevaban bien sus padres. Al final no fue criado ni por su mamá ni por su papá, sino que vivió en León, junto con la familia Materna. donde Sí. exacto, su familia materna, iba a la escuela junto con su primo. De hecho, había como que una pequeña competencia por ahí, y de repente decía, no, ok, en este momento lo están alabando a él porque él destacaba en música, pero más adelante en el futuro será el mundo el que me alabará. Que me aplauda a mí. Exacto. Él se destacó y fue conocido como el poeta niño. La verdad es que aquí también en el país no había mucho ambiente cultural que se diga al nivel que él ya estaba alcanzando, y luego empieza a subregar por el mundo, ¿verdad? Primero va a El Salvador, donde también se desarrolla y es reconocido por el presidente de ese momento. Luego podemos ver de que él va hacia Sudamérica, se va a Chile, conoce también Argentina. Luego, estando en Sudamérica, es de que él también publica su primera obra, una de sus obras más reconocidas, que es el poemario y también colección de cuentos Azul, publicado en 1888, donde ya empiezan a verse la renovación que iba a darle a la lengua, con mucha influencia de la literatura francesa y también con influencia de la literatura clásica grecorromana. Entonces, desde ahí podemos ver la grandeza de lo que se venía de Darío. En mi particular, la verdad, Azul es uno de mis libros favoritos de él. Y empieza también su labor periodística, su labor también diplomática, que él fue corresponsal de varios periódicos. De hecho, él llega a Europa siendo corresponsal de La Nación. A él le pagaban por llevar crónicas, por publicar crónicas en este periódico argentino, publicado en Buenos Aires, y así va a subregar. De hecho, también otra de sus obras importantes es justo su retorno después de más de 15 años de estar fuera de su país, y es el viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, que por otra hora por ahí decían de que él ya hasta lo había vendido y no lo había ni siquiera escrito, ¿verdad? Porque él también estaba necesitado de dinero en ese momento. Y ahí vemos cómo Darío, por mucho que estaba bien, estaba en los círculos más importantes de la literatura del momento, un hombre ya cosmopolita. Podríamos decir, no va a apreciar a su tierra, y por el contrario, es una obra con mucho, mucho contenido de reconocer el valor de la belleza simple que hay en el país, y también de los círculos literarios que existían y que había avances en ese punto cuando estaba el gobierno del general Zelaya. Y así podemos hablar de él, del Darío periodista, del Darío cronista, del Darío diplomático, del Darío que era muy activo en los círculos
literarios del momento en Europa y que fue gran influencia para otros grandes. Exacto. De hecho, básicamente lo exploró todo, solo creo que no se atrevió o que no terminó de escribir su novela. Me parece, por ahí he escuchado a Ulises que nos comentaba que sí tenía una novela escrita, Melina. pero como que no la había terminado o algo así. No estoy seguro, ahí estoy especulando. También tiene El Oro de Mallorca, que también se considera una obra que no fue terminada. Así es. Y bueno, yo te comentaba que Darío, bueno, era un genio. Y como los genios de su época eran casi como personas malditas, que no se terminaban de acomodar a la sociedad en la que les tocó vivir, y que justamente lo vemos manifestado en sus muchos pesares, en sus obsesiones que tenía, y en cómo este genio no logra encauzar las cosas y tratar de vivir de forma más o menos pausada, poco a poco, con el resto del mundo. ¿Por qué? Porque está algo huyendo dentro de él y tenía que sacarlo. Y bueno, ves cómo, por ejemplo, todos estos grandes genios de época, por lo menos de los años, principios de los 1900 y los últimos de los 1800, eran gente que era buenísima en lo que hacía y que simplemente vivía de forma miserable o les tocó vivir un arco de ir hacia lo más alto y después morir casi que en el anonimato. Aunque bueno, esto no le pasó a él porque en realidad sus obras fúnebres se extendieron por más de, creo que por varios días en León, y todavía se conservan ahí las fotografías de ese hecho. Y bueno, como él mismo lo decía, fui el único profeta aclamado en su tierra, algo así decía él. El único que fue recibido como profeta en su tierra. Incluso podríamos decir, Beck, de que aunque él fue tan laureado en vida, tan reconocido, la verdad es que lo buscaban. Cuando él regresó a Nicaragua en 1907, habían tantos actos donde se reclamaba su presencia, donde querían rendirle homenaje, querían conocerlo, querían saludarlo, querían recibir un poquito de su atención. De todas maneras, también él vivía con mucha estrechez económica. Una cosa es lo que se mostraba todo pomposo, pero luego si ya escarbas un poco más te das cuenta de que él vivía en esa estrechez económica de la que ya hablaba de temprana edad en Azul, donde uno de los temas principales también es la incomprensión del artista y de la falta de apoyo que hay económico también hacia el artista. Entonces dicen de que él incluso pues debía los trajes que compraba, o sea, debía los trajes que usaba. El traje diplomático fue prestado. Exacto. Tenía también problemas para poderse arreglar económicamente con su esposa legal, con Rosario Murillo. Entonces, por ejemplo, cuando él viene para Nicaragua, ella empieza a extorsionarlo, empieza a chantajearlo, le empieza a pedir dinero, y es ahí donde también te dice, ya hasta vendía un libro que ni siquiera he escrito, que era El viaje a Nicaragua. Entonces sí, él vivía en estrecheces económicas. Hay que ver también que la parte de lo que va cimentando de la niñez, que no fue una niñez precisamente feliz, no fue una niñez donde vivió con su padre. Empiezan las carencias emocionales también. Él fue viudo desde muy temprana edad también. La primera esposa falleció y le dejó su primer niño y pidió que ni siquiera viviera con él. Rafaela Contreras pidió que su niño fuese criado por la familia de ella y no quería que Darío lo criara. Entonces todo eso es algo que él lo va acarreando, ¿no? Y que luego se va a refugiar en el alcohol y pues todo lo que esto te puede conllevar. Cuando el punto que llega y conoce a Francisca Sánchez ya en España, cuando estaba en sus 30, pues él quería como que sentar cabeza a ese punto. Por lo menos así se mira en sus biógrafos, también cuando hablan acerca de esta relación que fue muy curiosa porque era una relación de alguien tan erudito con una mujer simple de campo, ¿no? Que era analfabeta. Era la hija del jardinero del Palacio Real. Sí. Entonces, no del Palacio Real, de una casa de campo. Hoy habría sido un dorama. Sí. Eso es bien curioso.
curioso, sí, como todas estas carencias emocionales, por más que él era un erudito muy culto, pues la parte de la inteligencia emocional por ahí juega un rol importante. Sí, bueno, mira, la verdad es que la vida entera de Darío está colmada de cosas interesantes y cosas que vos decís, wow, cuando complementa eso con su escritura, te va dando chispazos. Por ejemplo, bueno, mi poemario favorito de él es Cantos de Vida y Esperanza y El Canto Errante. De los tres más grandes de su producción, me gusta más Cantos de Vida y Esperanza. Claro, tengo un poco más de predilección por El Canto Errante. Pero en el Canto de Vida y Esperanza, cuando empieza él a cantar, en vano busqué a la princesa, fugaz fue la historia es que va recorriendo toda su vida en ese poema y te das cuenta de que él mismo se está reflejando allí y te conmueve, lo ves de una forma totalmente distinta. Bueno, su vida estuvo plagada, como decíamos, de cosas interesantes, o sea, un fenómeno que comience a leer a los 3 años. Su primer recuerdo es pegado de la ubre de una vaca. Como decía vos, tuvo una familia más o menos disfuncional. Su papá, García Darío, como que prácticamente se separó de ellos, se desentendió de ellos desde muy pequeño, y él queda a cargo, ¿no?, de sus tíos, de don Félix García Sarmiento, Félix Sarmiento, y de su tía. Y las primeras lecturas de él son tan fuera de lo común. Nosotros la otra vez comentábamos que nuestras primeras lecturas era que la Biblia de los Testigos de Jehová, que una enciclopedia sí, de que mi historia, yo que leí un libro de Cartoon Network y Darío no viene y se lee El Quijote, se lee Las Mil y Una Noches, se lee, ok, y lee a Platón y esto y lo otro, ¿no? Y desde los primeros años está ya, bueno, a veces me pregunto qué habría pasado si él hubiera tenido un tele como lo tenemos ahora, ¿no? Que todas esas distracciones nos han quitado la concentración del genio, quizá. Y eso, pero bien, es un tipo que ya a los 8 años está escribiendo su soneto La Fe, ¿no? Y se suele decir, porque anécdotas hay, como la que comentabas del primo, que él ponía en una granada arriba de donde pasaba la procesión y de ahí se caían versos que la gente recogía y lo iba leyendo como bombas en la ciudad de León, que es la ciudad que lo adoptó realmente. O sea, uno no es de donde nace, sino de donde realmente crece, aunque no es de nuestra colerita. Bien, entonces, bueno, mira, la verdad es que en cuestión de su biografía hay mil y un cosas que podemos decir, mil y una cosas, y entonces no sé si tratamos de dar un poco más de fluidez. Entonces, nosotros le habíamos preguntado cuál era su poema o relato, perdón, sí, o cuento favorito de Rubén Darío. Entonces vamos a hacer una breve lectura acá de lo que ustedes mismos nos dejaron. Recuerden también que con los comentarios que dejaron acá están participando, que lo vamos a hacer al final del capítulo, del episodio, por dos suscripciones a la Biblioteca Alemana, que tiene un catálogo enorme, que pueden prestar hasta 4 libros por mes, que es buenísimo, o sea, tienen de todo, hasta de Rubén Darío. Bien, entonces nos comentaban por acá de sus poemas y relatos y cuentos favoritos. Dice, Daniel Torres Hudson nos cuenta La ninfa y Cuento parisiense. La fan me dijo que no le gustaba a Rubén Darío, entonces ni modo. Tampoco es que nos lo van a meter así porque sí. A la fuerza. También el hecho de que no te guste no implica que sea mal. O el hecho de que sea bueno no implica que tiene que gustar. No es a huevito. Correcto. Bien. El forastero lector nos dice La Marcha Triunfal y A Margarita de Baile. En cuanto a a Margarita de Baile hay que decir que es quizá uno de los más conocidos, junto con Sonatina, junto con Lo Fatal, que es archiconocido. ¿Cuál otros te saltan ahorita? Por ejemplo, es que son un montón. A Campo Amor,
A Caupolicán. Estival, Caupolicán, bueno, ya dijimos Lo Fatal, bueno, etcétera. A Rubel. Yo tengo una amiga que lo declamaba de maravilla. Bien, hasta se ganó varios premios por reclamar eso, y La Cabeza del Rabí. La Cabeza del Rabí. Sí. Y El Pájaro Azul dice que también le gusta. Que El Pájaro Azul es un cuento tan lindo que nos ilustra cómo los artistas sufren en carne propia el sentirse incomprendidos, ¿no? Esas depresiones, esa tristeza, ese mundo convulso del artista, de ser diferente, correcto. Bien. Bueno, entre líneas JC, que José nos dice de la calumnia, que creo que en algunos compendios aparece también como diamante, me parece. Fíjate que casualmente la primera vez que yo leí este poema me salió a mí en un libro de inglés, en la contraportada de un libro de inglés, sí, que dice: puede un diamante bla, 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 caer al fango, y seguirá siendo diamante por más que lo cubre el cieno, algo así, sí. Leno. Sí. Carmen de Calicelcas nos dice Lo Fatal y los motivos del lobo. Ahí está otro que es archiconocido también. Y que, bueno, es que es buenísimo. Y es un cuento poema, o un poema cuento, que es otra de las cosas que él hacía. Como Margarita de Baile también es un poema cuento. Nos dice... De cierta manera también. Sonatina. Mi cuento favorito es el Morbo et Umbra. Morbo et Umbra. También dice María Isabel: mi cuento es El Pájaro Azul y esperaré su próxima publicación. Poema autumnal, nos dice Fabi. Pedro dice: yo soy aquel que ayer nomás decía, el verso azul de la canción profana, canto de esperanza, que es con el que comienza, ¿no? Que es el poema sin título. Poema sin título, muy ponquero. Dice Yanis: el mío es El Pájaro Azul y El Rubí. C12FT. Ajá. C12FT, que no lo conozco, no sé quién es, que el amor no omite cuerdas, reflexiones a la manera de Santa Fe, y Melancolía. Están buenos los dos. A mí me pasó algo con que el amor no omite cuerdas, reflexiones. Mi poema favorito de Rubén Darío es Margarita, el que le escribe a su primera esposa. Era una Margarita Gautier. Margarita Gautier, sí, fijo en mi mente, tu extraño rostro está. Que es un soneto. Sí. Y una vez nos pusieron a declamar poemas de Darío y yo había seleccionado ese. Pero resulta que alguien más lo había seleccionado ya. Entonces me tocó buscar otro, dije, de prosas profanas, y agarré que el amor no admite cuerdas reflexiones. Señora, amor es violento y cuando nos transfigura, nos transforma el pensamiento a la locura. Que son las cuestiones filosóficas de Rubén Darío, que tal vez lo platicamos más tarde. Que algunos se atreven, para mí ya esto es osado, pero algunos se atreven a decir que Darío fue uno de los filósofos nicaragüenses. No es cierto, pero bueno, está bien que lo comenten. Sandra dice: siempre será El Pájaro Azul. Ve, El Pájaro Azul va saliendo 3 veces. Tenía su pajarito. Sí. Palomas Blancas y Garzas Morenas. Que Palomas Blancas y Garzas Morenas es más o menos como autobiográfico. Y creo que ahí es donde sale por primera vez reflejado su rosarito, ¿no? Su chayo. Como la garza morena. Creo que es ella, ¿no? Y que hablaba de su prima Inés. Inés creo que se llamaba su prima. No estoy seguro ahorita. Pero bien. Creo que sí. Y por último dice Muriel: El Fardo. Y con poesía me cuesta decidir. Bueno, es que la gran mayoría de su obra es poética. Aunque también hay que decir, los cuentos de Darío son muy poéticos también. La canción del oro es eso, es una canción que está escrita en prosa, es verdad, pero va muy con su ritmo, muy melodioso. Cantemos al oro, que no. Lo mismo sucede cuando lees ¿Por qué? Oh Señor, el mundo anda muy mal, el pauperismo reina. Todo es muy dinámico, muy así con mucho ritmo.
Pero bien, entonces, Hablaba de eso, que él quería conseguir ritmo también con el velo de la reina Mab. Entonces, en general, sus cuentos, se nota que son cuentos de un poeta. tiene para mí es poema en prosa, que es bellísimo, que es la romanza en prosa. Princesa del divino imperio azul, algo así dice. Quien besara tus labios luminosos, algo así lo dice, y es bello, muy, 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 muy bello. Me encanta. Bien, entonces hasta ahí serían las cosas que ustedes nos han dicho de Darío que son sus favoritos. Gran parte de ellas se han repartido entre Azul y Cantos de Vida y Esperanza. Contame quién es Darío para los nicas. Bueno, el cliché, ¿verdad? Todos los nombres que se le han dado, el príncipe de las letras castellanas, ¿verdad? Ese es uno de los títulos que de cajón los nicaragüenses conocemos, ¿verdad? Es aquel poema, es aquel poeta del que siempre se habla en el colegio, es aquel poeta del que vemos también, te decía, monumentos, colegios, parques, que no hay en Nicaragua que tenga el nombre de Rubén Darío, Hasta ¿verdad? ciudad. Incluso Ciudad Darío, que fue el pueblito donde llegó su mamá en una carreta a darle a luz, ¿verdad? Darío está por todos lados. Cuando vas a León, la entrada de León es una de las entradas más preciosas para mí de las ciudades, que están los leones y luego León como también está tal. Darío, León y como está tal. Darío, un monumento a Darío desde la entrada. Lo puedes ver en las calles de Es un León. arco. No, bueno, hay una parte que es como Sí, hay un un monumento, hay un paseo. jardín y todo, Ajá, pero es un arco. O sea, el mero monumento es un arco. ok. Y vos ves que en las calles de León hay inscripciones también haciendo referencia a este poema de retorno que te dice que para él León es igual que Roma o París. Entonces es ese poeta, ese escritor del que nos sentimos tan orgullosos, como te decía, del que hacemos fiesta. Existen también elecciones de la Musa Dariana, incluso para enero, cuando estábamos celebrando un aniversario más de su natalicio. Es aquel poeta del que aprendemos desde que estamos en primaria, secundaria, si vamos a la universidad. Incluso hay universidades que tienen cátedras darianas, sin importar cuál es la carrera que vos estudies, igual que van a dar la cátedra de Ariana. Y eso está bien, porque estamos orgullosos de él, pero también te decía al inicio del programa, es un poeta del que todo mundo dice saber, pero en realidad no conocemos o no Todos se apreciamos. jactan. Todos se Sí. jactan de haber leído algo, de haber entendido algo de Darío, pero si realmente nos ponemos a autoanalizarnos, nos podemos dar cuenta que no es así. Y como te lo decía, era mi caso. Yo cuando salí de la secundaria, pues ya habría conocido de Darío, conocía que sus tres obras cumbres son Azul, Prosas Profanas y Cantos de Vida y Esperanza. Es algo que te lo sabes de memoria. Y que Te lo preguntan nació en Metapa. que, Sí. nació en Mecapa, hoy Ciudad Darío, y en ese orden te lo Sí. conoces, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, cuando llegué a mi último año de la universidad, que estaba estudiando filología y comunicación, y había una clase sobre una clase completa sobre Rubén Darío, y que me tocó, la verdad, una excelente maestra que le gustaba lo que hacía, era una apasionada de las letras. Hasta ese momento es que te puedo decir, yo empecé a apreciar realmente a Darío. Y no necesariamente tiene que ser porque sea una clase obligatoria, porque eso es lo que pasa también, creo yo, que como es algo obligatorio, algo forzado, nos hace más bien no quererlo. Hay cierta aprensión cuando es algo obligado. La Entonces no parte de la tiene que rebeldía. ser también una parte de la rebeldía. Y simplemente que hay personas de que vamos a enfrentarlo, no necesariamente están dados para las letras, sus talentos son otras cosas, pero es un autor del que los nicaragüenses sí nos enorgullecemos un montón y que te podría decir que es un nombre que no deja indiferente a nadie, por lo menos aquí en el país.
Sí, bueno, también por otra parte, fíjate que a mí me parece que también, como vos decís, la maestra que te tocó amaba lo que hacía y le gustaba enseñar de cierta forma especial a Rubén Darío. La forma en la que se nos es presentado, más allá de lo obligatorio, la complejidad con la que te presentan a Rubén Darío desde un principio, Sí, a veces sí, desde la primera infancia, ¿no? Yo recuerdo haber leído el porqué de Rubén Darío como en quinto grado. Lógicamente no iba a entender eso a mis 9 años, o sea, sí. no lo iba a comprender. Y ya de una vez que lo volví a leer más adelante, tampoco lo comprendí, pues, pero por lo menos ya era un poquito más, estaba un poquito más preparado para esto. Eh, pero también recuerdo que hubo momentos en los que me encontré por ahí, en la primaria, el poema A Campo Amor, o me encontraba el poema del libro, que son un poquito más accesibles, ¿no? Incluso Y, tiene un relato que es El perro del ciego, que yo sé que le gusta ajá, mucho, por ejemplo, a Sergio Bustamante. Entonces, la verdad es que tiene para todo público, Darío, si lo sabemos enfocar apropiadamente. ahora, eh, el poema a Margarita de Baile está muy bien para empezar, por ejemplo, con Darío, porque tiene cuestiones de la princesa, muy pintoresco, el velo de la reina Mab, eh, así, o el mismo Sonatina, ¿no? Porque te permiten incluso hasta hacerlo gráfico, porque yo recuerdo haber visto en un libro los elefantes dibujados o la princesa caminando sobre una escalera yendo a buscar la estrella para cortarla, y yo me lo imaginaba, y yo decía, wow, que aparte de lo bonito que escribía y que eran poemas muy, muy bien logrados, eso de lo gráfico que se podía transmitir a través de imágenes, los niños suelen ser mucho de ver, de mucho de ese Claro. estímulo. Entonces también la forma en la que se entrega al Rubén Darío, porque por ejemplo, vos agarras a un niño y le presentas, lo primero que le presentas es el coloquio de los centauros, el niño va a quedar desolado, va a quedar, no entendí nada, tuve que buscar una y mil veces el diccionario, entonces no me Las entero de lo que referencias está pasando. mitológicas. Todas las referencias, es que o sea, el numen y es que el vasto conocimiento que Darío tenía, más allá de ser un autodidacta, es increíble. O sea, dominaba idiomas, dominaba hasta, creo que hasta Hacía griego, de creo que hasta leyó todo. cosas en su, sí. Y como se metiera un ratón de biblioteca, porque Sí. yo creo que con sus no sé cuántos años llegó a ser director de la Biblioteca Nacional, ¿no? De El Salvador, me parece. O sea, pero era un fuera de serie. Y la mayor parte de la gente es un dentro de serie. Entonces no termina de hacer clic con él por ese tipo de cosas. Ahora, también que de cajón te pongan, tienen que leerse Azul para esta fecha. Y también que la edición que nos mandaban a comprar no era tan bonita, ¿verdad? Con una letra ultra chiquita que casi no se Tan veía. explicativa Es cosas tampoco, porque es sí. que hay que tener mucho bagaje también, mucho contexto para poder. Y también quiero hablar de eso porque aunque sí es cierto, necesitas tener cierto bagaje. Por ejemplo, cuando lo leímos en el Club Azul, que leímos Azul el año antepasado, decían las muchachas, sobre todo pues las que no eran de Nicaragua, que era su primer contacto con Darío. ¿Sabes qué? Me hizo investigar, me Uh -huh. hizo tener que conocer más de cultura asiática, me tuve que conocer un poco más de cultura grecorromana, tuve que buscar esta información, pero sabes que lo disfruté. Es tan melodioso, es tan musical, y cuando ya un autor te hace ser acucioso, ir más allá y ampliar tu mente, también eso se valora. Pero lo que te quiero decir de que a veces pensamos que es un Darío inalcanzable, que debes ser súper erudito para poderlo entender, y no necesariamente es así. También Darío aborda temas sociales, tiene también, como te decía, relatos para niños, lo que vos mencionabas de que también se puede adaptar para que sea ilustrado. En libros para niños, si ustedes entran a su página web, van a ver que hay también adaptaciones ya con ilustraciones que se hacen muy, pero muy atractivos para los niños. Tienen ahí los motivos de lobo, a Margarita de Baile. Son todos estos poemas que te cuentan
cuentan una historia también y que es muy asequible. Entonces, todo depende de qué manera nos vamos acercando al poeta. Todo a su tiempo, nada forzado, y que vos vayas descubriendo que Darío es mucho más allá que cisnes y perlas y princesas. No, 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 tiene de todo. Vos bien mencionabas por qué, que es una gran reflexión sobre lo mal que va el mundo, ¿no? Que hace una denuncia de todo lo que sucede, igual que la canción del oro. También mi cuento favorito de Darío se llama El Dios Bueno, que dice que es un poema, un cuento que parece, ay, la palabra se me va, que parece profano pero no lo es, o sea, que parece que es contestatario o que va en contra de la religión pero que no lo es. Entonces, la por si verdad mueve. Ajá. Sí, te aborda de sí. tantas cosas, es cosmopolita no solo por la influencia de diferentes culturas, sino también por la variedad de temas que son muy actuales. Sí, y hay que decir, Darío es muy, muy elegante, Darío es muy pomposo, pero no es estrafalario. Darío no es ilógico. O sea, Darío podrá usar palabras rimbombantes, palabras muy rebuscadas, pero lo que dice Darío tiene una lógica en sí misma. O sea, sus poemas, podrá haber poemas que se entiendan más o menos o no, pero en general, por regla general, la obra de Darío es muy lógica y va muy, muy acompañada de lo que él iba viviendo. Ya, tenemos así un Darío con 20, 21 años que está publicando Azul, que viene a darle una nueva vitalidad a las letras castellanas, rescatando lo que es el parnasianismo, el simbolismo, estas letras de Verlaine, de Víctor Hugo, todo esto afrancesado, ¿no? Que así lo tachaban a veces del afrancesado, pero caramba, es que aquí no se estaba haciendo nada. Entonces él viene y rescata y revitaliza las letras castellanas y le mete, Claro. eh, que mete al alejandrino, que mete el de pie quebrado, el de la gaita gallega, que no sé qué. Un montón de elementos que no se estaban usando en el español y que se podrían haber perdido. Que quizá pudo haberlo hecho otro más adelante o más antes o después, pero lo hizo Darío. Y ya está. Y eso se tiene que reconocer. Y es el más grande poeta que tenemos en Nicaragua y es el poeta universal. Y que, o sea, de los grandes no hay nadie que no pueda decir, Darío no vale la pena. No se puede, porque Darío es Darío. Y ya estuvo. Pero bien, entonces, y justamente en eso que estábamos diciendo, la importancia de Rubén Darío para la literatura universal como para la literatura latinoamericana, porque él vuelve a poner la poesía latinoamericana en la palestra y funda esta escuela que de hecho él mismo quien lo lleva a su máxima expresión, el modernismo, con su azul, con sus prosas profanas y con el madurísimo canto de vida y esperanza, donde ya llega al culmen, ¿no? a su punto máximo, que es cuando ya el modernismo está desarrollado. A mí me encanta, me encanta. Hay que decirlo también, o sea, él es un revolucionario y que no le importó las críticas mordaces, las críticas súper difíciles que seguramente tuvo que vivir y que él te dio cuenta. Por ejemplo, en historia de sus libros, él menciona de cómo nació cada uno de sus libros principales. Estamos hablando de Azul, Cosas Profanas, Cartas de Vida y Esperanza, y te dice cómo había mucha crítica en el ambiente literario, incluso europeo, que te decía, no, lo que están haciendo estos muchachos no es bueno, es una ruptura de la tradición, ¿cómo es posible? Y es lo que siempre pasa cuando hay una ruptura con la tradición. Van a haber sus detractores y van a haber también aquellas personas que lo apoyan, pero van a haber muchos detractores en el camino. Entonces, lo que él hace es renovar la lengua, de una literatura que estaba más hacia el lado costumbrista, una literatura que estaba más hacia algo moralista incluso, que tenía cierta estructura que ya se sentía un poquito vetusta, ¿no? Viene a renovarla con la adjetivación, con el verso alejandrino, con la musicalidad que trae del mismo francés, porque él también luego aprendió francés y retomó mucho de esto. Entonces es increíble y a la vez también que le da nuevos bríos y una resonancia a la cultura del español.
a la hispanidad, porque hay que ver también el contexto, que en ese momento España estaba perdiendo sus últimas colonias, había mucha pobreza y había también retraso y había que en ese momento el orgullo hispano se estaba perdiendo por todo este contexto económico de España perdiendo sus provincias. Entonces, él viene y también le da nuevo brío a una lengua que te hace sentir orgulloso de hablar español. Correcto, correcto. Y bien, bueno, ya habíamos comentado que Darío es por otra parte, el gran incomprendido, el gran desconocido, a pesar de que es un orgullo nacional. Y hay que decir también que actualmente, bueno, no solo actualmente, hubo gente que llegó a renegar de Darío. O sea, a decir, bueno, lo que pasa es que él solo se preocupa por la belleza, solo se preocupa de mirar a lo lindo y no critica nada. Y no es cierto, o sea, él está criticando desde que empieza su obra. Que de hecho Azul no es su primera obra, creo que Abrojo es su primera obra en 1887. Y desde ahí están las críticas. Eh, y Darío no solamente se dedicó a decir es algo formidable que vio la vieja raza, no. Él también viene y dice, desgraciado almirante, tu pobre América, y escribe a Rubel y critica y profetiza que los Estados Unidos van a ser el futuro invasor de la pobre América. Después de Darío, hubo alguien que escribió un libro llamado El Libro Morado, que es como una especie de mofa a la poesía. No puedo decir que no me guste, porque la verdad es que sí me gusta lo que terminé leyendo. Pero sí, hay gente que reniega de Darío. Recuerdo haber leído, no estoy seguro ahorita, una de estas dos. En León había unas revistas llamadas De Sonoris Causa y Cuatro Haces, que las dos me gustaban mucho, o sea, geniales. En una de ellas, de hecho, estaba Maino. Y había una de estas dos revistas que hablaba que nosotros nunca terminamos de enterrar a Darío. Eh, Cuando yo leí eso me produjo bastante ruido. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué enterrar a Darío? Qué raro, digo. Después lo terminé Porque ya lo comprendiendo que en superemos. realidad, sí, que ya lo superemos. Es que en realidad, sí, la época del modernismo, o sea, el modernismo ya no responde a las necesidades de la época actual. O sea, eh, ya pasó su tiempo. Todo O sea, cambia, no todo podías quedar, evoluciona. todo cambia, todo evoluciona, todo fluye y no te volvés a bañar dos veces en el mismo río y iba a llegar el tiempo en que no era suficiente con estar escribiendo de una forma preciosista. Ya era necesario que hubiese nuevos vientos, como dijo, que entre aire nuevo, decía el Papa Juan Pablo, ¿no? Eh, pero aún así, o sea, no puedes negar el gran aporte que tuvo Darío a la literatura nacional, latinoamericana y universal, que Borges mismo lo idolatraba y le decía, Rubén Darío es uno de los grandes. Entre otros, entre sus amigos, que uno de ellos llegó a llamarle, que es como lo conocemos nosotros y que como nos llenamos la boca, el príncipe de las letras castellanas. ¿Por qué el príncipe? Porque, según le dijo este amigo, el rey tendría que ser Cervantes. Bueno, después de Cervantes, según él, está Rubén Darío. Pero bien. Entonces, vos me habías comentado que querías platicar acerca de obras en las que aparece Darío que no necesariamente fueron escritas por él. Sí. Ajá. Y es que al ser un personaje tan relevante, es alguien del que considero que se va a seguir escribiendo, que va a seguir resonando, no vamos a terminar de enterrarlo, tal vez por mucho tiempo. Y Se justamente en levanta el los Club dedos. Azul, en el Club Azul estamos leyendo y vamos a discutir próximamente una novela de Sergio Ramírez, que fue la que ganó el premio Alfaguara, el primer premio Alfaguara que se dio, que fue en 1998, y que hace un guiño pues a este poema Margarita de Baile. En su título está Margarita, está linda la mar, que es la manera que empieza justamente este conocidísimo poema de Rubén Darío, ¿verdad? Entonces,
es súper interesante, me gustan los saltos temporales que utiliza Sergio. En un momento estás de la mano de el doctor de baile en el viaje de retorno que hace Rubén Darío en 1907, donde escribiría posteriormente su libro El viaje a Nicaragua e Intermezzo Tropical, donde está contenido también este famosísimo poema de retorno que habla de la patria pequeña, aunque sea pequeña, uno grande la sueña, y te habla también de que León es para él como Roma o París. Entonces, de repente estás en ese momento de la historia, Darío visitando a su país, y te pones Darío, la verdad, no es como que sea afrancesado. O sea, lo que me refiero es de que es muy organizado, muy humano, es muy crítico, te lo presenta como un borracho, te lo presenta como alguien que siempre está tomando alcohol, que está con su coñac. Creo que hasta impotente, ¿no? Hasta impotente te dice. Hasta impotente lo pone. Porque te dice, ok, por todos sus problemas de alcohol, tenía impotencia sexual. Y te lo pone también como un mujeriego, que a pesar de que tenía a su pareja en España, que era Francisca Sánchez, pues bueno, aquí lo andaba buscando Rosario Murillo, y aparte de eso andaba de ojo alegre buscando a la muchacha esta Eulalia, que resulta que era quien le estaba reclamando. Sí, era ella. Quería andar entre los grandes. No sé qué onda con ese nombre. Ajá. ¿Qué onda? Sí. Entonces, me gustan los juegos temporales que hace, porque esto gira en torno al atentado que hubo contra Anastasio Somoza García por Rigoberto López Pérez, ¿verdad? En León, cuando le disparó en medio de una fiesta, cuando él estaba recién anunciando que iba por otro por otra presidencia, ¿verdad? Por otro ciclo presidencial. Entonces, en ese momento le dispara a Rigoberto López Pérez, y Sergio Ramírez lo que hace es que salta entre ambas historias constantemente. Y uno diría, ¿cuál es el punto de convergencia que hay entre ambas historias? Ok, hay varios. Te hablan acerca de una escultura que venía a Nicaragua y que en parte fue como la manera para entrar de las personas que estaban conspirando en contra del dictador, pero también está en este poema de Margarita Está linda la mar. Él dedicó un par de poemas a las hijas del doctor de baile, y el doctor de baile, pues tenemos a Margarita de baile, y también Salvadorita, que no matarás a tu ruiseñor. Entonces, y Salvadorita resulta que terminó siendo la esposa del primer dictador de los Somoza, Anastasio Somoza García. Así que me gustó muchísimo la novela, es una novela histórica y que le da sabor, ¿no?, a estas líneas de la historia que si uno lo lee son solamente números, son solamente fechas y lugares, pero cuando ya le ponen sazón se siente como que es un chismecito que se están contando y ya se siente más aterrizado, más humano. A mí parte también de lo que me gusta de esta novela es el hecho de, o sea, lo osado de tratar de meterse en la piel del poeta, y creo que está bien logrado. Supongo que de alguna u otra manera pudo haber sido de esa forma, Darío. Y también te transporta, o sea, cuando has estado en León te transporta las cuestiones de la Casa Prío, el Parque de León, los recorridos que hacían y tantas muchas otras cosas. También me llega mucho el final, esto del cerebro de Rubén Darío, ¿no? Es rarísimo, es extrañísimo. Bien. Bueno, yo quería... Rosario. Sí. Y su hermano. Sí, su hermano. Que al final se lo terminó quedando otra persona, ¿no? Creo. Igual está desaparecido. Bien. Que también Rosita pues nos hablaba que habían Rosa Mairena, que es una de las miembros fundadoras del Club Azul, también hizo una publicación en la fecha de conmemoración de la muerte de Darío y nos recomendaba 3 obras de teatro donde Darío era el protagonista, y uno de esos o que estaban basadas de Darío, estaban basadas en su vida. Sí. Creo que de Martínez Rivas. No. Carlos no es por ahí Romántica. No. Espérame, la vamos a buscar. Creo que es de Carlos Martínez Rivas. Eduardo Ariano. Sí, bueno, era Nick.
este, yo recuerdo haber leído Luces de Bohemia de Valle Inclán y ahí aparece Darío, que lo comentábamos con vos, que es fueron amigos, Muy se querían mucho, amigo. y aparece, o sea, y aparece como un personaje soñador, aparece como un personaje que le gustaba el vino, le gustaba tomar, pero aparece como un personaje que era casi que idolatrado por los que le rodeaban. A ver, es verdad que Valle Inclán recurre a este recurso que él más o menos inventó, que es el del esperpento, que exagerar los defectos de la sociedad y hacerlos como más, que se noten más, pero creo que la figura de Darío está muy, muy, muy respetada y quizá es como lo veía él, de decir, este es un Darío al que se le ve realmente como alguien superior, o sea, como alguien que no escribe por escribir o que, como quien dice, pues, ese judío sí que escribe. Entonces, él tenía un séquito que lo andaba siguiendo por ahí, que cantaban, que le hacían coplas, que le hacían coro a cada cosa que Darío decía y bueno, ahí aparece mencionado el poeta. El cerebro de Rubén Darío de Jorge Eduardo Arellano, La agonía del poeta de Rolando Steiner y Loa al inmortal de Gloria Elena Espinosa de Tercero, que con Gloria Elena Espinosa está bien. Pues. Correcto. Comentaba que García Márquez lo menciona también en el Otoño del Patriarca. El patriarca le reclama a su séquito que no le están haciendo una marcha triunfal, que la marcha triunfal realmente era como lo describía Darío, y que él te decía, es que increíble que este indio con la misma mano con la que se limpia el fundillo, es con la misma mano con la que escribe cosas tan bellas. Entonces, y la burla que tan jocosa. y la burla que le hacía Unamuno, creo que era, dice, desde aquí solo logré ver las plumas del penacho de ese indio, y viene y Darío le contesta, sí, esa pluma es la que me he quitado para ponerme a escribir mi poesía. Y es que no Era un se tipazo. llevaba con Unamuno. Sí, no se llevaba con Unamuno. Y sin No embargo, cuando Darío muere, Unamuno lo termina reconociendo como un maestro. Y dice, ha muerto un maestro. O sea, ahí ya se acongojó. Es que mira, también es otra cosa. El ingenio que se suele contar de Darío, de cómo contestaba, de cuáles eran las respuestas que daba. Ya lo comentaste vos hace rato, que un día un primo de él estaba tocando piano y le dijeron, ¿ya escuchaste cómo toca? ¿Cómo lo aplauden? Y él dijo, sí, pero a él lo aplauden ahora y a mí me va a aplaudir el mundo. Hay otra de uno de estos primos que le puso un reto de escribir una décima, pero le dio cuáles eran las palabras que tenían que rimar. Dentro de una de esas palabras iba la palabra patio, que según lo leí yo, creo que lo leí en La dramática vida de Rubén Darío, de Alberto Torres. Según él, la palabra patio es la única palabra en español que no tiene otra palabra que rime de forma consonante con ella. Entonces yo me he puesto a pensar y digo, pues es cierto. O sea, no hay una palabra. Supongo, no sé si lo habrá, la verdad es que no lo he investigado a fondo, pero según no hay una palabra en español que tenga rima consonante perfecta con patio. Y le dieron a escribir esto a Darío con rima consonante perfecta y lo escribió. Pero lo que escribió fue algo así como una sátira en esta décima, en la que él pone algo así como que mi primo tal y tal es un tonto, que no sé qué, que no sé cuánto, porque por escribir combatió, dice combatio, y por decir rebatió, dice rebatio. Entonces yo en el patio vengo y le explico No, y cuando yo leí eso me quedé, son un genio, son genios. Sí, vas a llegar largo, muchacho, vas a llegar largo. Sí. De ahí pues se cuentan otras historias como más o menos, ¿cómo le dicen? Apócrifas, ¿no? De la muchacha que le faltaba una pierna y una mano y que él iba caminando y le dijeron, bueno, Darío, te vamos a invitar a tomar si le tiras una copla a esa muchacha diciéndole sus defectos, pero que ella no se enoje.
Entonces la muchacha estaba en la ventana y él pasa. Esto es, supongo yo que inventado, ¿no? Pero Mitos a la urbanos. muchacha, sí, mitos urbanos, o sea, le faltaba una pierna y le faltaba una mano. Entonces él pasó y le dijo, adiós, simpaticota. Y la muchacha le respondió el saludo, y la muchacha le respondió el saludo, como si nada. Y de ahí otras muchas cosas, pues. Pero Puedes bueno, el aprender de gran ahí, ¿ves? Rubén. Voy a aprender de ahí, para no andar regalando solamente la frasecita de las muchachas. Bien, entonces Darío, más allá de su poesía, el Darío periodista, el Darío cuentista, el Darío cónsul, el Darío representante, contame. Darío cronista. Ujú. Sí, de hecho hay varias obras que son recopilaciones en las que podemos ver al Darío cronista, al Darío periodista, que él vivió gracias a eso también. De hecho se mantenía de poder enviar crónicas a diferentes periódicos, uno de ellos La Nación de Buenos Aires. De hecho estoy leyendo esta novela de Rosa Villacastín y Manuel Francisco Reina, La princesa Paca. Rosa Paca, paca, mi Villacastín, caballo, paca, paca, mi caballo. Ajá. ya me lo tiraste. Entonces, Ajá. esta mujer, Rosa Villacastín, es la nieta de Francisca Sánchez, su pareja en España, ¿verdad? Que esta mujer que era analfabeta, Darío le enseñó a leer y a escribir. Entonces, luego que él fallece, él queda, con ella quedan varias cartas, quedan escritos, y el esposo de Rosa Villacastín, que también era un escritor, se dedica a poder reunir la obra y poderla difundir. La obra del ex esposo, o bueno, expareja, porque realmente no se podían haber casado, él ya estaba casado con Rosario Murillo, pero lo que me refiero es de que así con labores de estudiosos, de gente que se ha dedicado a difundir la obra de Ariana, podemos encontrar muchas compilaciones de sus obras periodísticas, de su obra como cronista, del Darío cuentista. Yo tengo aquí la dicha de tener esta edición de los cuentos completos de Rubén Darío de la Biblioteca Americana. Esta es una compilación que fue publicada en México, en un proyecto que era de Pedro Enrique Jureña. Entonces aquí encontramos muchos cuentos que en otras ediciones probablemente no las podamos encontrar. Tengo tarea pendiente de leer varios de ellos, pero de nuevo, aquí encontramos un Darío con diversidad de temas. No solamente Darío con temas rimbombantes de princesa, fantasía, de literatura grecorromana, sino también el Darío comprometido socialmente sin ser panfletario. Yo disfruto muchísimo al Darío narrador, la verdad. No soy tanto de poesía, puede ser eso, pero sobre todo disfruto los cuentos, disfruto las novelas, entonces lo que más me gusta de él son los cuentos que escribió. También tenemos Yo sí. al Darío cronista con, solamente quería mencionar, del viaje a Nicaragua, el intermedio tropical, que es su crónica de cuando regresó a su patria. Ahí también te narra, por ejemplo, cómo era la gente sencilla, la gente de Masaya, los artesanos, la naturaleza exuberante de su patria, que es tan distinta, por supuesto, de Europa, selvática, imponente. Y también incluye una parte que es el intermezzo tropical de poesía. Bueno, yo te comentaba que, bueno, a mí sí me gusta mucho el Darío poeta, pero en general me agrada lo que él hacía. Porque sí, es que como poeta va más allá incluso de lo esperable de cualquier poeta, de que se dedique en vida a su producción y va más allá de todo. Bien, quería compartirte una frase que él decía: eres un universo de universos y tu alma una fuente de canciones. Hay un poemita en Abrojos que me gusta mucho, te lo voy a leer. Dice: puso el poeta en sus versos todas las perlas del mar,
todo el oro de las minas, todo el marfil oriental, los diamantes del Golconda, los tesoros de Bagdad, los joyeles y preseas de los cofres de Nabat. Pero como no tenía para hacer versos ni un pan, al acabar de escribirlos, murió de necesidad. O sea, no es un verso ilógico, no es un verso falto de musicalidad, no es un verso burdo, es un verso que incluso contiene crítica de una u otra manera, y apenas son 2, 4, 6, 8, 10, 12 versos. Un poemita tan pequeño. Bien. Es lo que te decía, la incomprensión del artista. El artista, por ejemplo, en El velo de la reina Mab te dice, ¿de qué sirve haber pintado esta gran obra si tengo que venderlo por un par de pesetas? Es la parte práctica también de la vida del artista. Bien, vos me comentabas cuál es tu poema o relato favorito de Rubén Darío. Mi relato favorito es El Dios Bueno. Así es, cierto. El Dios Bueno, que te sitúa en un momento de guerra, en una situación de guerra, de bombardeo, de muerte, de mucho dolor, y te sitúa en un hospicio donde unas religiosas tienen a huérfanos, cuidan a huérfanos y les han enseñado lo bueno que es Dios, el Dios que le rezan todos los días, el Dios que ha hecho las vacas que le dan la leche, el cielo, la tierra, todo lo bello, pero en ese momento en que se enfrentan inminentemente con la guerra, con el sufrimiento, con el dolor, se empiezan a cuestionar y se llega a decir, oh Dios bueno, no seas tan malo. Es bien duro. Es bien duro. Sí. Bueno, yo te había comentado que mi poema favorito era Margarita. Y de hecho tengo una anécdota es una anécdota más o menos familiar con ese poema, porque podría decir que le pasó al amigo de un amigo, pero le pasó a mi papá en realidad. Eh, un día mi papá se acerca y me dice, fíjate que vamos a celebrar esto de la paso a la inmortalidad de Rubén Darío, le vamos a hacer un homenaje, y quiero cantar algo que tenga que ver con él. ¿No tenés por ahí alguna canción que le haya escrito a Rubén Darío? Mi papá era mucho de pedirme así, haceme algo para esto y lo otro. Yo le digo, sí, tengo una canción que le escribió a Rubén Darío, pero no le va a dar a su tono porque es una canción de rock. Entonces me dice, ¿y por qué no me musicaliza un poema? Y yo recordé que hace mucho, mucho tiempo, había musicalizado el poema de Margarita. Entonces traté de acordarme cómo era que lo había musicalizado. Y le pasé una pista a mi papá que grabé con la guitarra para que él lo cantara el poema. ¿Recuerdas que quería ser una Margarita Gautier? Y cosas así. Entonces mi papá canta el poema en un acto general. Y él tiene un amigo que es profesor de literatura, es máster en literatura. No voy a decir ahorita su nombre, pero la gente lo va a conocer, la gente de mi pueblo por lo menos, aunque nadie escuche este podcast, solo chicos. Y este amigo de mi papá, bueno, está ahí en el evento, escuchan que canta mi papá el poema, y de repente una de las profesoras se sube al, al, a la tarima a hablar con mi papá después de que cantó, y le dice, y llega llorando a la profesora y le dice, profe, me hizo llorar porque cuando usted estaba cantando yo me recordaba de mi primer amor, y empieza a contarle de que ese poema le traía recuerdos de esa época, y resulta que el primer amor de esta profesora era justamente el amigo de mi papá, que es máster en literatura. Entonces ella viene y le empieza a contar esto a mi papá y al amigo de mi papá que estaba en el evento. No hubo piquito, no hubo nada, porque ya son dos viejos y pues ya tienen su familia, pero ahí está esa anécdota que nos hizo cada quien por su lado, o no sé si después le daban por su lado, pero no sé. Tal vez mi papá ya no se dio cuenta de Muchacho. eso. Pero bien. Bien. Ceci, bueno, vamos a ir cerrando. Nos falta, dijimos que íbamos a hacer la rifa. Y yo tengo por acá, no sé si vas a agregar algo más. No,
solamente gracias si han llegado hasta aquí, gracias por escucharnos hasta aquí, muchachos. Esperamos de que hayamos despertado sus ganas por volver a leer, si ya lo han hecho a Darío, o si no lo han hecho todavía, que le den un chance por disfrutarlo. Que no sé qué están esperando. Hay de todo un poco, hay de todo un poco, así que si no les gusta lo primero que encuentran, sigan buscando, porque hay de todo, para todo público realmente, en nuestro poeta universal. Es lo que decía Borges, ¿no? Si no te gusta en este momento Shakespeare, déjalo. Shakespeare no es digno de vos en este momento. Y vos tampoco sos digno de Shakespeare. Más adelante quizá él va a ser digno de vos y vos digno de él. Bien, si llegaron hasta acá, hay que decirles que la rifa era mentira, era solo para que se quedaran. Pero bueno. No es cierto, sí vamos a hacer la rifa. Me da risa cómo vos sos siempre el personaje que trata de ser conciliador, no es cierto lo que está diciendo este loco, de que no nos cancele. Yo soy el angelito. Uy, angelito delincuente. Bueno, entonces tenemos aquí esta cajita del Bookie Chain que nos dio Artemisa, y de aquí vamos a sacar los ganadores. ¿Cómo lo hacemos, Ceci? ¿Sacamos 3 o cómo? A la primera. Los primeros 2 que salgan. ¿Los primeros 2? Sí. Ok, dale. No seas tan torturador esta vez. Bueno. Entonces, los primeros 2 que salgan. Si son de Nicaragua, porque es un sorteo nacional. Si no, pues no lo creo ocupo yo, que no hay vengan problema. de México, ¿verdad? A hacer uso de la membresía. No van a Sí, ir desde México, la Fabi, por ejemplo. Fabi es de México, ¿verdad? Fabi, si salís vos, lo siento. Entonces, vamos a ver. Vamos a sacar de aquí. Y dice que se lo ganó. ¡Ay, mira! Qué buena onda. Se lo ganó Pedro. Ay, qué lindo. Yo sé que sí la va a usar, Pedro. Dice Pedro Flores. No sé si se logra ver ahí. ¿En serio? Sí. Qué buena onda. El chavalo de los 1000 nombres Sí. es Patrick Pedro Pietro. Sí, Mateo 618. Sí, va. Entonces, el segundo, o la segunda, o le segunde. Vamos a ver. Hay que ser inclusivo, hay que ser inclusivo. Hay que ser inclusives. Vamos a ver. Se me cayó la mierda. Vamos. Tranquilo, ya la. A ver, aquí está. Saqué 2. Voy a soltar el de la derecha. Pero solté el de la izquierda. Chale. Dice. Qué interesante. Se lo ganó Calicelca, que es Carmen. Carmen, que de ahí, bueno, nos sigue desde hace todo el tiempo comparte nuestra historia, todo el tiempo comparte nuestros posts, y bueno, ahí le voy a vender una camiseta. Bueno, felicidades a los 2 ganadores, a Pedro y Carmen, que bueno, ahí nos vamos a poner en contacto. La condición es que se vean este capítulo. Les vamos a avisar hasta que se hayan visto el capítulo. Porque también hay que generar visitas. Bien. Hay que generar visitas. Entonces, sí, gánenselo. Bueno, entonces creo que hasta acá, ¿no? Por ahora. Hasta acá llegamos con nuestro especial Dariano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, darle me gusta, compartir. Si ustedes quieren interactuar con nosotros, siempre les vamos a estar dejando ahí nuestras preguntas detonadoras de comentarios para los futuros episodios. El próximo episodio vamos a estar hablando un poco acerca de las grandes historias de amor en la literatura, porque andamos románticos en el mes del amor y la amistad. Amor y desamor. Amor y desamor, sí. Claro, es que con el amor también tiene que venir el desamor.
Entonces los Sí. esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos en Interactuando, muchachos. Pueden darle a la campanita para que les notifique la aplicación cuando tengamos nuevo contenido. Y recuerden que nos pueden encontrar también en Spotify como Literactuando y en nuestro perfil de Instagram, donde también les dejamos otro contenido como Literactuando Podcast. _podcast. Y que nos pueden apoyar adquiriendo la camiseta o los separadores, que están bien bonitos, bien lindos. Tan bello, gracias y a Sanji Studio por el gran diseño. Y vamos a ver qué más sacamos, y tazas, no sé, vamos a sacar colaboraciones con, etcétera. Bien, hasta un libro vamos a sacar. Bueno, buenas noches, se cuidan, o buenos días, buenas tardes, lo que sea. De todas maneras, esto es un show. Bye. Infinitos libros, infinitas charlas. Infinitas. Hasta la próxima. Sí, viva Cristo Rey. Entonces... Dios, Cristo Rey, ¿qué te pasa?